saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy cerramos nuestra sección de un tema en 3 partes y vamos a cerrar con el pilar fundamental de la fe. Vamos a meditar bajo el título La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Y quiero invitarle al inicio del registro histórico de la Iglesia, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al versículo 3. Allá buscándolo, mientras tanto comienzo a introducir. De todos los grandes fundamentos de fe que podamos tener o presentar, el gran pilar de la fe del cristianismo, que lo hace totalmente distintivo a cualquier religión externa y que realmente afirma nuestro caminar, nuestra fe, es el evento maravilloso, inigualable, incomparable de la resurrección de nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Sin resurrección, vamos a observar algunos pasajes de la Escritura, todo sería vano. Amén. ¿Encontró? Perfecto. Leamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Estas son palabras a todas luces extraordinarias. Este registro maravilloso del libro de los Hechos está considerado su escritor Lucas, el médico amado, ayudante y compañero de Pablo en muchas misiones dentro de lo que este mismo registro especifica y en varias de las cartas donde el apóstol Pablo lo menciona. Este Lucas, aún no siendo apóstol, es también el evangelista que escribe el evangelio con su homónimo, el evangelio según San Lucas. Y tienen un receptor en común, un hombre llamado Teófilo, que ya sea que es o fue un hombre real o es un nombre simbólico que utiliza para presentar tanto el Evangelio como la extensión del Evangelio, que pasa a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema en cuestión es que Teófilo va a ir significando alguien que es amado por Dios o alguien que ama a Dios. Entonces, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos podemos entender lo que está escrito para gente que es amada por Dios y gente que ama a Dios. Y en ese amor recíproco entre Dios y el creyente hay pilares fundamentales que se evidencian en los evangelios y ya los hemos observado. La Trinidad queda establecida plenamente en todas las escrituras y no extraña que también se evidencie claramente en los evangelios, y ya lo vimos, sobre todo en el pasaje del bautismo del Señor Jesucristo. Así también el cuadro por excelencia, el cuadro completo, lo vemos a través de las 4 visiones, las 4 perspectivas de cada uno de los 4 evangelistas. Es a entender San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero la resurrección es fundamental discernirla por Biblia, porque claramente, explícitamente la Biblia la presenta, creerla, vivirla y disfrutarla.
Me explico. La crucifixión del Señor y su muerte en la cruz facultó la paz entre el Creador y la criatura. Podemos decir que el lavamiento y la regeneración, es decir, el perdón de nuestros pecados y el hecho de hacernos de nuevo, se sustenta en el sacrificio de la cruz. Eso permitió todo esto, la salvación. Cuando hablaba y especificaba que la cruz facultó el acceso a la vida eterna por la imagen del velo roto, es una realidad. Pero aunque Cristo el Señor haya hecho toda la obra, de la cual a grandes rasgos habla a Teófilo en este inicio del libro de los Hechos, al igual como le hablaba al inicio del Evangelio según San Lucas, según este autor o escritor, se relata todo lo que hizo el Señor Jesucristo para salvación del ser humano, haciéndose hombre el Verbo. Juan, el evangelista y apóstol, también nos dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que muchas más cosas hizo el Señor Jesucristo que no están registradas, pero las que quedaron registradas, las palabras que están escritas dentro de los evangelios, son las necesarias, las propicias, las indicadas, las precisas para salvación de nuestras vidas. Y los relatos evidencian a un Cristo glorioso haciendo señales, prodigios y milagros, trayendo una enseñanza diferente, y en vida, obra y testimonio evidenció que Él era más que un simple humano, era todo Dios y todo hombre, viniendo a rescatar a todo el género humano como el postrer Adán, el hombre final y perfecto, como enseña el apóstol Pablo. Pero aunque todo eso hubiese ocurrido, incluyendo el hecho que murió en la cruz en nuestro lugar, si Él no resucitaba, vamos a observar que todo era en vano. ¡Yuhu! ¡Aleluya! Quizá alguien ya en su mentecita está diciendo, pero ¿qué está hablando este pastor? Si ya en el Antiguo Testamento hubo evidencias de resurrecciones. Ahí tenemos a un Elías haciendo aquello, o Dios a través de Elías haciendo aquello. Está la evidencia también de un muerto Eliseo que cuando arrojan un muerto y cae y pasa a tocar los huesos de Eliseo, alguien también resucitó en el Antiguo Testamento. Y podría argumentarse de que en el Antiguo Testamento hay varias resurrecciones y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo hizo resurrecciones. Entonces, ¿qué es lo grande en la resurrección de Cristo? Puede preguntarse alguien. Voy a hacer la comparación muy similar al devocional anterior. Aunque hubo muchas crucifixiones, ninguna fue comparable a la crucifixión del Señor Jesús. Y así como en el Antiguo Testamento y por mano del mismo Señor Jesucristo, todo Dios y todo hombre, y en el mismo libro de los Hechos, por mano de los apóstoles tales como Pedro y Pablo, hubo casos de resurrecciones, ninguna es comparable a la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él, con poder propio, con autoridad de Dios sobre su propio ser, resucitó de entre los muertos y pasa a ser la primicia de los que resucitarán un día. Gracias a que Él resucitó de entre los muertos, ahora da plenitud absoluta de vida eterna a los que en Él son salvos. Entonces, mire cómo se fusionan la obra de la cruz y la espectacular resurrección del Señor Jesucristo. A través de la cruz se nos imparte vida, perdón de pecados y reconciliación con Dios, lo cual se llama la justificación. Pero la resurrección de entre los muertos del Señor, ya con un velo del templo rasgado, que simboliza acceso libre a Dios, también involucra la capacidad de que un día vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo similar al del Maestro después de resucitado, y asegura, voy a poner una ilustración muy sencilla, asegura que es el boleto a la gloria eterna.
sin resurrección de entre los muertos de parte del Señor Jesucristo, no había boleto hacia la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Y a mí me llama la atención cómo Lucas, en una pluma inspirada, muy especial, el Espíritu Santo plasma en estos 3 versículos varias cosas interesantes que quiero que analicemos. Y después vamos a ver algunos pasajes muy importantes que presenta el apóstol Pablo. Habla de la ascensión de Cristo, cuando dice que fue recibido arriba. Después la detalla a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. La detalla, pero aquí la presenta como el hecho que muchos vieron. No solo es que muchos vieron al Señor Jesucristo resucitado, sino que hubo muchos testigos presenciales que lo vieron volver al cielo. Entonces, dígame si esto no es un pilar fundamental de fe. Ahora, en el versículo 3, también nos habla de todo el padecimiento que involucró la cruz del Señor Jesucristo, pero habla de la resurrección de entre los muertos de parte de Cristo. Entonces, posicionemos esto en solo 2 versículos, después de hacer la presentación en el versículo 1. Presenta 3 cosas claves. Número 1, presenta todo lo que fue el padecimiento de la cruz, presenta la resurrección del Señor Jesucristo y presenta la ascensión a los cielos. Es decir, si a alguien le queda duda de que Cristo murió, hubo muchos testigos que sí confirman que Cristo murió, no que falsearon la muerte de Cristo como pensaban los romanos. Por eso, temiendo, por un lado, que robaran el cuerpo o temiendo que fuese un artilugio, Roma también puso guardia frente a la tumba de Cristo. Pero Cristo resucita de entre los muertos. Entonces hubo testigos de la crucifixión que no lo pueden negar, hubo testigos presenciales de la resurrección, lo cual tiene que inflamar nuestro corazón en fe, y hubo testigos y voz audible de ángeles que interactuaron con los discípulos para que no quedase duda que Él, como volvió al Padre y prometió volver por nosotros, esto va a ser una realidad. Entonces la cruz nos posiciona como salvos, la resurrección nos asegura vida eterna y la ascensión de Cristo nos asegura glorificación con cuerpo similar a Él en el día que Él lo determine. Bendito es el nombre del Señor. Pero la expresión que más me llama la atención es la que encuentro acá en el versículo 3, y lo voy a leer de nuevo. A quienes también después, obviamente está hablando de los apóstoles y todo, el grupo de los discípulos, pero principalmente los apóstoles, estuvo con ellos 40 días después de resucitado, y 10 días después, en espera en el aposento alto, es decir, para el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Cristo con su propia muerte celebró la Pascua, y el Pentecostés venía 50 días después de la Pascua. Por eso se entiende y se explica que la espera en el aposento alto fueron 10 días, porque 40 días exactos Cristo caminó con lo suyo y volvió al Padre. Y siempre en Biblia el 40 es un número que involucra 3 cosas: un tiempo preparativo, un tiempo de prueba y un tiempo de purificación. ¿Se entiende? Muy bien. Y lo extraordinario es lo que dice aquí: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, es decir, resucitado, con muchas pruebas indubitables. Al mismo Tomás, al cierre prácticamente del Evangelio de Juan, se le presentó con pruebas indubitables. Mientras yo no ponga mis dedos y mis manos en las zonas de las heridas de la cruz, no voy a creer. Y experimentó eso. Nadie puede tocar un espíritu,
Por lo tanto, se levantó en carne y hueso, pero en un cuerpo que vivió el proceso de la glorificación hasta la ascensión. Da la impresión que la glorificación de Cristo fue gradual dentro de estos 40 días, pero a todas luces tiene un cuerpo glorificado eternal de gloria. Es por eso, amada iglesia, que la resurrección de Cristo nos posiciona en un fundamento de fe extraordinario. Pablo y el autor de Hebreos, primero a los Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, nos enseñan que el ser humano es un ser integral, una tricotomía, tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y espíritu, alma y cuerpo componen el ser humano. Es decir, y es de entender que a través de la resurrección de Cristo podemos deducir claramente por Biblia que vamos a ser arrebatados en forma integral, aunque nuestro cuerpo se va a deshacer en algún momento, ya sea cual de todas las formas en la cual Dios determine que tenemos que morir. De alguna manera que solo Dios sabe cómo lo va a hacer, nos va a reincorporar en un cuerpo nuevamente, pero un cuerpo diferente al que tenemos ahora. Un cuerpo que en el proceso llamado la glorificación va a recibir una esencia similar a la que tiene el cuerpo del Divino Maestro ahora, que nunca va a volver a fallecer, que nunca va a envejecer y que siempre va a estar capacitado para estar en la plena presencia de Dios por la eternidad. Ahora, los eruditos bíblicos, y estoy muy de acuerdo con ellos, dicen que los cuerpos glorificados de los creyentes van a tener un rango de edad de madurez similar a la edad con la que Cristo resucita. Es decir, un margen entre 30 a 33 años va a ser el promedio de todos los creyentes en la gloria eterna. Y por la eternidad vamos a quedar con la edad madura de la plenitud del ser humano. Para el judío los 30 años era un tiempo clave, entendiendo que el 10 en Biblia presenta la plenitud y lo que está completo. Entonces, para el judío, los primeros 10 años era que Dios completaba lo que era el espíritu del hombre. Los próximos 10 años Dios completaba el alma en plena voluntad del hombre. Y en los próximos 10 años, para completar los 30, venía lo completo de la madurez física y sexual en todas las áreas del hombre. 30 años era la edad del sacerdote para comenzar a ministrar. 30 años fue la edad con la que el Divino Maestro comenzó a ministrar. Entonces, si alguien dice, iremos a ser como bebés eternamente en la presencia de Dios, por supuesto que no. Vamos a tener todas nuestras facultades plenas, con madurez plena, pero no con ancianidad, sino en el momento cúlmine. Los 30 años es la parte cúlmine del ser humano, y de ahí, incluso la ciencia lo confirma, de ahí viene el estado de la degradación, y de más a menos, o de menos a más, como sea el caso y usted quiera verlo, ya después de los 30 años el ser humano, hombre y mujer, comienza a declinar. El número 30, los 30 años en la vida del individuo, es el pic, el punto más alto de realmente la plenitud en el individuo. Y ese es el rango estimado de cómo va a ser el ser humano, el creyente hombre o mujer, en lo que va a ser la glorificación. ¿Bien? Pero repito, la palabra indubitable, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces esto nos da seguridad no solo de salvación, sino de glorificación y vida eterna. Sin la resurrección no habría sido posible. Entonces vamos a ir a la presencia de Dios en espíritu, alma y cuerpo, así como estamos ahora, pero en una dimensión diferente. Ahora nuestro cuerpo es débil, se enferma y finalmente muere. Una vez glorificados, obviamente primero resucitados y glorificados, vamos a realmente estar en plenitud. Y no se me asuste con lo que le voy a decir. En el momento de la glorificación,
vamos a tener el 100% de nuestra capacidad mental, cerebral. Y eso, aunque llegue al 100%, nunca el 6 va a ser 7. No por eso vamos a ser pequeños dioses, no, sino que nuestra mente va a estar capacitada para seguir creciendo y aprendiendo por la eternidad en la presencia de Dios. Ahora bien, sabiendo que se presentó con pruebas indubitables a los suyos, incluyendo los apóstoles, veamos lo que dice 1 Corintios 15, donde precisamente el apóstol Pablo enseña de la resurrección de los muertos. Y mire cómo, al menos voy a leer hasta el versículo 8, donde Pablo también dice: yo fui testigo de la resurrección de Cristo. ¿De qué manera? Cuando el Cristo de gloria, resucitado y glorificado, se le aparece camino a Damasco. Observe lo que dice 1 Corintios 15, desde el versículo 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Se fija? Grande fundamento de fe. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se da cuenta? A través de eso nos salvó. Pero ponga atención ahora. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo fue un cumplimiento profético. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Otros ya estaban en el Señor y con el Señor. Entonces, Lucas dice que hubo pruebas indubitables. Y Pablo dice que no solo se le apareció a los 12, sino que hay un estimado, ponderado de ese tiempo, que al menos 500 discípulos vieron al Cristo resucitado. Entonces, los señores que niegan que Cristo fue una persona real, y los que no cabe en su cabeza la idea de la resurrección y se inventan sus teorías de reencarnación y muchas falacias, no pueden echar por tierra el testimonio de al menos 500 personas. Y aún la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos conta toda palabra. ¿Cómo sería el testimonio de 512 personas entonces? ¿Acaso eso no le imparte fe a usted? A mí sí que me imparte fe. Porque yo sé que aunque me toque besar el polvo de la humillación de la muerte, y yo sé que aunque mi cuerpo, que trato de cuidarlo como el templo de Dios, llegado el día, como enseñan 2 Corintios 5, cayendo este cuerpo a tierra, esta morada permanente, se destruyere, dice Pablo en ese pasaje, sé que tengo una morada eterna y permanente en los cielos. Pablo ahí está hablando de la glorificación, a través de la ilustración del templo y la morada. Así como estuvo el tabernáculo, que fue la tienda de campaña transitoria, hasta llegar al templo, que fue ya una edificación más sólida, así está la idea de este cuerpo débil, que va a tener que caer a tierra, excepto un grupo que Dios va a permitir que no experimente muerte para el momento del arrebatamiento. Así, bien dice la Biblia, que finalmente tenemos esta ni siquiera solamente una esperanza, una seguridad en Cristo, que gracias a su resurrección y glorificación, con todo lo que involucró el ascenso al cielo, así también nosotros seremos resucitados y glorificados en la ascensión a las nubes, al encuentro con Él en el arrebatamiento. Entonces, ahora sigue hablando, o más bien dicho, escribiendo el apóstol, y dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Pablo no estaba dando un testimonio externo. Como él tuvo el encuentro transformador, y está registrado en el libro de los Hechos capítulo 9, camino a Damasco, a la zona de Siria, cuando él iba a apresar a cristianos, porque los perseguía, se le aparece el Cristo resucitado y el Cristo glorificado en una revelación extraordinaria. Esta no solo fue una cristofanía, como era en el Antiguo Testamento, esto no fue una apariencia de Cristo, este fue el Cristo glorificado que tiene un encuentro con este varón. Por eso, él tenía una seguridad plena. Y esa es la seguridad y la fe que debe tener la iglesia, sobre todo en este tiempo presente y prácticamente ya final. Ahora bien, veamos aquí algo bien importante que también enseña el apóstol Pablo. Desde el versículo 12, quedémonos acá en 1 Corintios 15 y por aquí ya vamos a ir concluyendo. 1 Corintios 15, pero desde el versículo 12. Vamos a ver hasta dónde leemos. Mire, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, a ver, lo leo de nuevo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vea cómo estaban de confundido algunas personas dentro de la iglesia de Corintios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Está diciendo el apóstol Pablo, si no existe el pilar fundamental de fe de la resurrección, todo es vano. Estamos perdiendo el tiempo con predicar, estamos perdiendo el tiempo con ministrar, estamos perdiendo el tiempo con tratar de llevar una vida agradable a Dios, no como una obra para ser salvos, sino como un testimonio de que ya somos salvos en medio de un mundo perverso. Y mire lo que dice ahora, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por favor, esta expresión dormir, quizá algún día la vamos a explicar, no es literal. No existe el sueño del alma, aunque los señores adventistas y los testigos de Jehová, que son más extremos porque hablan de aniquilación, están terrible y tremendamente equivocados. Jamás el alma ha dormido, jamás la conciencia queda dormida. No. Es una expresión para hacer la diferencia de los que mueren sin Cristo de los que mueren en Cristo. Porque el cristiano que muere sabiendo que va a resucitar. Es como cuando usted va a la cama a dormir en la noche, sabe que al otro día va a despertar, o al menos tiene esa esperanza. ¿Ya? Perfecto. Entonces, mire, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si no existe resurrección de entre los muertos, no solo vamos a estar perdiendo el tiempo, sino que tenemos que ser dignos de lástima y misericordia por vivir una falacia, una mentira, una utopía. Pero Pablo está diciendo, no señores, no hermanos, tenemos suficiente evidencia, contundente testimonio para poner un pilar inamovible de fe, la cual es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y mire ahora, versículo 20, hasta el versículo 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Palabra contundente, no hay vuelta atrás, no hay temor al equívoco. Aquí está este pilar fundamental.
Cuando hablo de pilar, quiero que usted se imagine que es esa pieza maestra que afirma todo el edificio de la fe. Sin ese pilar se cae todo el edificio de la fe. Pero esa pieza maestra en la construcción de la fe del creyente y la iglesia es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero que inaugura este tiempo y lo inaugura con su propio poder y autoridad, lo cual hace la resurrección de Cristo totalmente diferente y única, exclusiva frente a las otras resurrecciones que fueron permitidas por Dios. Porque así, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y llego hasta acá, y aquí explica a mano alzada el orden. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahora, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En 2 versículos, Pablo magistralmente presenta el plan final escatológico, donde hay una evidencia de 2 grandes grupos de resucitados, los que van a gloria y los que van a condenación. Pequeño resumen, conclusión, consejo y consigna. Pequeño resumen. Nuestra fe está sustentada firmemente no solo en la obra de la cruz, sino en el evento de la resurrección. Gracias a la cruz hemos sido perdonados y salvos, y gracias a la resurrección tenemos no solo esperanza, sino seguridad plena de vida eterna en la presencia de Dios con cuerpo glorificado similar al cuerpo del Señor Jesucristo. Conclusión. Este es el pilar fundamental donde la iglesia descansa y donde la iglesia se fortalece. Esa consejería, recíbala, por favor. Consigna y lema para el día de hoy. Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, firme en nuestra fe y firme nuestra esperanza. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna